Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la conferencia magistral titulada Funciones de de la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, más conocida como DSMA. Esta conferencia corresponde a la clausura del curso especializado Acceso a la Justicia y Rol de la Defensa Pública, edición número 1, que justamente culmina a día de hoy. Y como parte de la estructura de este curso, corresponde pues el dictado de una conferencia de clausura, la que va a estar a cargo del doctor Miguel Ángel Gordillo Ramos. Él es abogado y conciliador extrajudicial. Actualmente es coordinador del equipo de supervisiones de la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia. Entonces, sin más, vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Gordillo para el inicio de su conferencia. Doctor Eh, Gordillo, adelante. sí, buenos días, ¿qué tal? Realmente es un gusto poder compartir algo de conciliación extrajudicial y los mecanismos alternativos en nuestro país y también la de hablar de las facultades de la Dirección de Conciliación en la cual yo trabajo ya hace varios años, ¿no? Eh, Me gustaría, bueno, sí, de que de repente, en la medida de lo posible, vayan haciendo también sus preguntas, creo que a través del chat. No sé cómo lo van a manejar, me parece que a través del chat. Sí, Y voy a... perdón, Miguel, Ajá, previamente la conferencia es por 60 minutos y ya, luego, para mantener el orden, damos 30 para las ajá, preguntas del público participante. ya, perfecto. Entonces, acá creo, ¿pueden ver las diapositivas? Aún no, ahora sí Sí. está correcto. Sí, Muy bien, entonces, un poco comenzando con nuestro tema, la conciliación extrajudicial es algo eh, que yo diría no ha nacido con la ley de conciliación. Las leyes siempre asumen las conductas y las prácticas que hay en una sociedad, en una determinada cultura, en una determinada país o en un determinado conglomerado de personas que se han unido. Y hablar por qué de conciliación, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre en la humanidad ha existido conflicto. Ha existido conflicto desde el hombre que comienza a vivir de una forma ya en conjunto, en sociedad. Entonces siempre han tenido que haber personas que hicieran nexos unos con otros para poder conversar y arreglar los conflictos que en sí muchas veces, a veces pensamos de que un conflicto es malo, que es adverso, que no debe haber, que no debe existir, ¿no? Pero sin embargo, la práctica nos dice que el conflicto es todo lo contrario, ¿no? El conflicto es bueno porque hay posiciones diferentes que al final es buscar intereses, que es lo que más le conviene a las partes que no se encuentran conformes con una situación. Sabemos de que hoy en día, nosotros, sobre todo los que tenemos más años como yo, pues no tenemos los mismos gustos, no tenemos las mismas formas, ni la forma de vestir, ni de expresarnos que la gente de ahora. Entonces, a veces hablamos de conflictos generacionales, a veces hablamos de conflictos eh, entre familias, entre empresas, entre sociedades, entre estados. Siempre van a haber conflictos cuando las personas viven en contacto y decir, tomarlo por el lado bueno. El conflicto en realidad es bueno porque nos va a originar un cambio. No lo podemos ver como algo negativo. Lo negativo es cómo resolvemos el conflicto. Si, por ejemplo, en la oficina, en el hogar o en cualquier otro espacio, o en la empresa o entre empresas, resuelven de forma violenta un conflicto, eso es malo, ¿no? Entonces vivimos, como había puesto acá, en una sociedad con conflictos desde sus orígenes, desde el hombre que comienza a vivir de una forma gregaria. eh, entonces siempre van a haber conflictos y lo bueno es de que tenemos la oportunidad, siempre tenemos la oportunidad
de resolverlo de una forma acorde a, a principios y valores que nos lleven eh, a una vida, alguien está con su micro encendido, si pudieran apagarlo, a una vida en paz, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? A veces podremos no lograr la felicidad, pero yo creo de que si logramos la paz es bastante. Entonces, lo importante, lo que les decía, es cómo los resolvemos. Si los resolvemos los conflictos de una forma violenta, de una forma agresiva, o los resolvemos conversando, dialogando, y a veces cuando ese conflicto no puede ser arreglado entre dos personas, pues debe intervenir un tercero, que es lo que es la conciliación, en resumidas cuentas, ¿no? Entonces, ¿por qué conciliar, no? ¿O por qué hablar de conciliación? Hablar de conciliación, ¿no? Eh, Como les decía, es inevitable no tener un conflicto, pero si vamos al plano legal, que es lo que nos interesa, más allá del conflicto que puede ser hasta interpersonal o intrapersonal también, eh, el conflicto, ¿no? Eh, que es el que tiene relevancia jurídica, que es el que nos interesa hoy en la mañana, pues si hay un conflicto entre las partes, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es de que vas a ir a un juicio. Y un juicio es largo, es costoso y es desgastante. Me dirán, pero yo estoy estudiando derecho, yo soy abogado. eh, entonces, mi modo de vida va a ser de que las personas tengan conflictos, que está bien, y mi modo de vida es la de resolverlo en los juzgados, porque para eso me han formado. Y eso no es tanto así. En realidad sí, es muy bueno habernos formado como abogados y poder resolver desde una forma técnica y jurídica los conflictos que tienen las personas. Para eso nos hemos formado 6 años. Em, pero sin embargo, en mi experiencia, la ley nació en el año 97 y me acuerdo de que cuando yo recién comencé, ya estaba titulado, la gente te empieza a consultar casos y los arreglaba, eh, no dentro, diríamos, de lo que era la ley 26872 que se dio en el año 97, pero sí hacía una práctica de ello. Me acuerdo de uno de los casos, por ejemplo, que tuve que recién cuando era abogado, de que había dos señoras en conflicto, ¿no? Eh, Había un señor que tenía un matrimonio y tenía a la vez otra señora que había tenido dos hijos con ella y con el matrimonio también había tenido dos hijos. La señora, cuando yo encuentro, ya ella había hecho un juicio de alimentos y tenía un prorrateo con la otra señora que tenía dos niños, ¿no? Entonces, el 60% del esposo se lo dividían en 5 partes. ¿Qué pasó? El esposo en esa época trabajaba cuando la Bacus pertenecía a unos accionistas peruanos y la empresa de cerveza. Y este señor eh, le dicen, bueno, cuando lo compran otras personas, ya no vamos a contar con tus servicios, vamos a entrar en una reestructuración. Y el señor todavía no cumplía la edad para jubilarse. Entonces, en un momento dado, se corta pues la pensión de alimentos, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es de que eh, yo converso con las partes, tanto con la señora que tenía los hijos dentro del matrimonio como la que no tenía, y al final las dos ven que había pues una CTS retenida que era el 50%, si mal no me acuerdo, y una CTS que tendría unos 40.000 o 50.000 dólares guardados de varios años. ¿Y qué es lo que sucedió? Este, Ellos decían, si me van a dar 2.000 soles mensuales, ¿no? Pronto se va a ir ese capital. Entonces, el interés de ellas era de que en realidad, y al señor todavía le faltaba muchos años para jubilarse y para que puedan seguir recabando dinero y cómo sostener a su familia.
Entonces, la idea fue de conversar incluso con el señor que tenía la CTS y sentarnos a conversar. ¿Qué podemos hacer, no? Porque al final de los años, el señor de repente no va a conseguir trabajo, los hijos se van a quedar sin alimentos, la misma señora y todo el mundo, ¿no? Entonces, una de las señoras tenía un inmueble, un primer piso construido, y ella pensaba con el dinero construir más pisos y tenía una cantidad considerable. Y la otra había pensado adquirir un vehículo para poderlo alquilar y así poder tener una renta mensual, ¿no? Y con esa propuesta fuimos donde el juez. Y aparte, bueno, que sí, el señor dijo, regálenme, le dice a las dos señoras, $2,000, porque yo he sido viudo, he tenido otros hijos y me gustaría darles algo, ¿no? Eh, y las señoras accedieron, cada una en su proporción, completaron $2,000, se lo dieron, pero las señoras se dieron algo más de 40 y tantos mil dólares, ¿no? Cada una al porcentaje que le correspondía. Y al final, yo fui en el mismo vehículo con una y con otra y con el certificado eh, de depósito eh, al mismo banco. Y el mismo juez me felicitó, me dijo, qué bien, me dice, de que lo hayan hecho así, pocas veces lo he visto, ¿no? Y estoy hablando del año 96, algo así, 1996. Y, y siempre yo creo de que debe haber una solución dialogada. Y seamos conciliadores o no, pero somos abogados y sabemos qué derecho le asiste a cada una de las partes y que eso sea proporcional, ¿no? Y que sea lo justo. Eso es lo que nos enseñan siempre a los abogados, incluso nuestra medalla de cualquier colegio en donde estamos dice defendamos causas justas, ¿no? Entonces, hagamos la justicia, no necesariamente llegando a un juzgado en donde los costos para el cliente van a ser grandes. Y a lo que voy, nuestro beneficio, ¿cuál va a ser? Nuestro beneficio va a ser de que vamos a cobrar honorarios de éxito. Esa es la verdad. Eh, y no hay ningún problema en ello, porque hemos hecho un trabajo, hemos hecho una labor previa. Uno que tenemos todo el conocimiento legal de cuánto le corresponde a cada persona, no solamente en algo tan sencillo como un problema familiar de alimentos, sino de repente en otro tipo de negocios jurídicos o actos jurídicos en donde tengamos que intervenir. Entonces, un juicio en realidad es largo y muchas veces eh, el abogado se siente maltratado también, maltratado por las mismas circunstancias del mismo poder judicial, ¿no? Que no se da abasto para resolver los conflictos. Entonces, ¿qué es lo que brinda la conciliación? Lo que brinda la conciliación es un diálogo asistido por un tercero que no va a obligar a ninguna de las partes a llegar a un acuerdo, ¿no? Es un diálogo estructurado en base a preguntas que van a facilitar la comunicación y que para ello, bueno, sí, se requiere estudios, ¿no? Ahí lo vamos a ver luego en las facultades que tiene el Ministerio de Justicia, en especial la Dirección de Conciliación Extrajudicial, donde yo trabajo. Y esta conciliación es un medio rápido y al ser rápido lo hace, en primer lugar, flexible porque no son normas tan estructuradas, ¿no? Eh, no hay pues que si te equivocaste en algo, se puede corregir en el camino y es económico, ¿no? Si pensamos, lejos de lo que cueste la conciliación, hablar de económico no quiere decir que me va a costar 50 soles o algo así. Hablar de económico es hablar hoy en día de cuál es mi costo-beneficio. Mi costo-beneficio es hacer un análisis jurídico, cuánto y financiero y muchas cosas, de cuánto me costaría mantener un proceso judicial y no aprovechar hoy lo que podría obtener y hacer crecer ese dinero, como el caso de las señoras, que una construyó un edificio casi, ¿no? En una zona, bueno, del RIMAC era, y construyó como 3 pisos, algo así, y los pudo alquilar. La otra señora compró un auto, creo, y lo alquilaba,
y esa es la verdad. Y se puede dar a todo tipo de nivel, no solamente les digo a un tipo de nivel familiar, ¿no? Entonces, lo que se busca es de que las partes lleguen a acuerdos. Y nosotros como abogados debemos buscar primeramente de que esos acuerdos sean, en realidad respondan a la voluntad de las partes. Nosotros como abogados nunca vamos a saber el interior de las personas que hay dentro, qué es lo que realmente desean, porque todo ser humano, ni frente al psicólogo va a saber bien qué cosa es lo que desea ese ser humano, lo que tiene dentro. Entonces, menos nosotros, pero sí podemos captar algo de lo que esa persona quiere, desea y cuál es su interés. Y es lo que nos enseñaron siempre a nosotros, buscar el interés de las personas, ¿no? Pero eso dentro de los criterios de justicia, dentro de los criterios que nos dan las normas legales de los cuales somos conocedores. Entonces, ya les he dicho, la conciliación es un espacio de diálogo en donde hay un facilitador entre las partes que están en conflicto, que ya las partes no pueden hablar, se están enfrentadas, cada uno está para un lugar. Me acuerdo en este momento la imagen de dos burritos que quieren comer y le ponen heno acá y están amarrados por una cuerda y al final los burritos se ponen de acuerdo en ir primero a comerse el heno de un lado y luego el de la izquierda y luego el de la derecha, ¿no? Entonces, eso es, y los dos se beneficiaron. Y hay miles de casos que nos citan, ¿no? Eh, de ese espacio de diálogo que debe haber, ¿no? Que cosas son muy sencillas, ¿no? Casos hay para citarlos muchos, ¿no? Pero de repente no es el momento y el tiempo. Creo que tengo hasta las 12. Bueno, todavía hay tiempo. Eh, bueno, entonces tenemos a un conciliador, ¿no? Que es una persona neutral, no puede parcializarse con en ninguna de las partes, no puede tener afectos que vayan a desordenar después su trabajo en la audiencia de conciliación, ¿no? No puede estar inclinado ni para uno ni para otro lado, ¿no? Entonces, si está inclinado a algún lado, pues mejor lo deja y le deja a otra persona del centro de conciliación o mejor no lo toma el caso, ¿no? Hay libertad para ello también. El centro de conciliación no está obligado, si yo soy solamente hay dos y son mis parientes, mis amigos y sé de que voy a estar inclinado a un solo lado, mejor no tomo el caso, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué? Porque va contra un principio ético, ¿no? Y ya no va a poder generar opciones, que eso es lo que se busca, generar opciones para ambas partes, ¿no? Y sobre todo, que estos acuerdos sean viables, ¿no? Eh, voy a hablar más tarde de que a veces los acuerdos que hacen en los centros de conciliación, y creo que ese es un reto para el Ministerio de Justicia, lograr de que esos acuerdos sean completamente eficaces, ¿no? Eficaces para servir al ciudadano, que es lo que nosotros cautelamos, ¿no? El interés de nosotros como ministerio está en relación al ciudadano. Si bien los centros son privados la mayoría, hay como más de 3.100 centros privados autorizados. Debemos, nuestro objetivo principal es de que brinden un buen servicio, ¿no? Entonces, es una alternativa al proceso judicial y menos costosa, ya habíamos hablado, ¿no? Y bueno, entonces la conciliación extrajudicial, ya yendo un poquito más a la ley que lo regula desde el año 97, que es la 26872, ley que a través del tiempo ha sufrido algunos cambios, algunas modificaciones, ¿no? Pero es la misma en esencia, ¿no? Y digo es la misma en esencia porque nuestro tipo de conciliación y de la forma como se estructuró la ley 26872 es el modelo de Harvard, ¿no? En el cual es la búsqueda de intereses, ¿no? De buscar interés de las partes para solucionar el conflicto, ¿no?
No busca tanto como en otros sistemas conciliatorios, ¿no? Eh, si bien se cumple esa función, pero no es el primordial, el de, por ejemplo, de que las partes se reconcilien, de reestructurar, eso se logra, sí, pero lo principal es buscar que las partes logren encontrar cada una su interés, ¿no? No es de que esto es más vale un mal acuerdo, ¿no? A que estar en un proceso, ¿no? No, no se trata de eso, sino de que ambas partes salgan con un acuerdo justo, que les satisfaga a ambas, ¿no? Entonces, eh, la definición que nos da la ley es que es un procedimiento a través del cual, ¿no? eh, dos o más partes, con ayuda de un conciliador, buscan solucionar voluntariamente el conflicto de derechos que sean disponibles. ¿Por qué de derechos disponibles? No todos los derechos son disponibles, ¿no? Por ejemplo, eh, no puedo hacer una conciliación. eh, yo le ofrezco o alguien ofrece donarle a otra persona un riñón, ¿no? Entonces, le ofrezco donarle, pero al final no, por ahí me dicen, no, no lo dones porque tu salud se va a deteriorar, etcétera, etcétera, y al final no lo dono. Entonces, no puede haber una conciliación, ¿no? Sobre un derecho que no sea disponible. ¿Por qué? Porque la Constitución, el mismo Código Civil habla de que si va a haber un detrimento de la salud, ¿no? Pues yo no puedo hacer una donación, ¿no? Yo no puedo donar, por ejemplo, mi corazón porque me quedo sin corazón y aunque sea mi madre o mi hijo, el ser más querido, ¿no? Yo no le puedo donar mi corazón. ¿Por qué? Porque no tengo algo que lo sustituya, ¿no? Eh, hay derechos que no son disponibles como los que son los derechos constitucionales, ¿no? No puede haber una conciliación sobre una acción de amparo, ¿no? Etcétera, etcétera. No, 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 no es permisible, ¿no? No puede haber una conciliación sobre una medida cautelar, porque la medida cautelar tiene otra finalidad, ¿no? Que es la finalidad es el factor sorpresa. Entonces no voy a anunciar con una conciliación, oye, dame tu inmueble para garantizar la deuda que tienes conmigo. No, ¿no? Entonces hay casos en los cuales no se aplica la conciliación, eh, que lo podemos tratar, ¿no? Eh, entonces, hablar de nuestra dirección de conciliación, ¿no? También es hablar no solamente conciliación extrajudicial que nosotros tenemos eh, de alguna manera la conciliación extrajudicial tenemos una rectoría, diríamos, ¿no? Eh, no está tanto así en la ley, pero somos el único ente o la única entidad que regula y a la cual el Estado peruano le ha confiado por ley. eh, Le ha confiado que ver por la conciliación, impulsar, dar políticas de conciliación, autorizar a los centros, que lo vamos a ver, autorizar a los conciliadores, ¿no? Esa es una de sus misiones o una de sus funciones, perdón, ¿no? Entonces, esto lo habló dentro de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, pues que tenemos como ministerio, ¿no? Es la de la conciliación, regular la conciliación extrajudicial y es un medio alternativo de solución de conflictos. ¿Alternativo a qué? Al llegar a juicio, alternativo a que las personas tomen el derecho por mano propia, alternativo a que me quede sin, a veces no solamente porque voy a ir a juicio, me puedo quedar, una alternativa puede ser en que no reclame lo que por derecho me corresponde. Entonces, podría ser una alternativa el no reclamar, el quedarme callado, el no pedir, el no solicitar, ¿no? Y entonces,
y mi alternativa sería la de perder oportunidades. Entonces, eso no es bueno tampoco. Así como no es bueno tomar el derecho por mano propia, no es bueno quedarme sin alternativa de solicitar, de reclamar, de pedir, ¿no? Y de ser asistido por una persona, ya que yo no puedo dialogar con la otra. La otra es el arbitraje. El arbitraje, hay una diferencia con la conciliación y a la vez con la mediación, que es el siguiente. La conciliación sabemos de que está regulada por una ley y un reglamento. El arbitraje también está regulado por el decreto legislativo 1071. Se dio en el año 2008 a partir de la decisión del Estado peruano de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y aunque no lo crean, es una de las normas más novedosas, yo diría, en Latinoamérica, según lo que dicen muchos estudiosos, ¿no? Y en muchas partes de América, de la forma como fue estructurado la ley de arbitraje, ¿no? De repente han tenido ya alguna charla de ello, algunas clases, no lo sé, ¿no? Eh, pero es una ley muy buena. Sí, a veces hay cosas malas como en toda institución, pero es por el ser humano que lo hace malo. Nunca va a haber algo perfecto si hay un ser humano que no quiere hacer bien las cosas. Entonces, pero esta ley lo bueno es de que dio el arbitraje popular, ¿no? Tanto es así que nosotros tenemos un programa de arbitraje popular para no solamente los grandes contratos comerciales, ¿no? De empresas, sino para aquellas personas que necesitan un arbitraje eh, de un pequeño contrato, ¿no? Y se creó acá en el mismo ministerio un centro de arbitraje que se llama Arbitra Perú, ¿no? Punto, no hago más reclame de ello. Y tenemos también la mediación. La mediación tiene también toda una estructura muy similar a la conciliación, pero la mediación, la diferencia es de que eh, no tiene una norma, ¿no? Y la mediación se puede aplicar a todo tipo de conflictos que no necesariamente tengan una relevancia o una incidencia jurídica necesariamente, ¿no? Entonces, la mediación es libre en nuestro país. Eh, Se está viendo la forma, de alguna forma, regularla. eh, y sobre todo también de capacitar a la persona que quiere ser un mediador. Por naturaleza, lo que nosotros llamamos y conocemos en el Perú como mediador es aquella persona que puede manejar el diálogo entre las partes. Lo que no debería, dicen, es el mediador, es ofrecer una solución al conflicto que sí lo puede hacer el conciliador, ¿no? Y la Junta de Resolución de Disputas, que se nombra por intermedio de especialistas que sin necesidad de ir a arbitraje cuando hay un contrato de construcción de estructuras, sobre todo con el Estado, ¿no? A veces se firma dentro del mismo contrato de la prestación de servicio eh, de una junta de resolución de disputas, que eso es para que no se entrampe la construcción. Hay construcciones que a veces han quedado paralizadas años por ciertas situaciones que pudieron solucionarse técnicamente y que no pierda el Estado y no pierda el contratista, ¿no? Pero no es el momento de hablar de ello, sino nada más que de mencionarlo, entre otros medios que hay también de solución de conflictos, ¿no? Esta misión que yo he puesto no es una misión oficial, pero sin embargo, porque nosotros estamos dentro de la misión del Ministerio de Justicia, que es la de brindar el acceso a la justicia, pero yo diría que nuestra misión como Dirección de Conciliación es la de asegurar, ¿no? Pues que la conciliación se desarrolle de una forma transparente, imparcial y que sea eficaz, como les había dicho, a fin de brindar al ciudadano un óptimo servicio, ¿no? Completamente, creo, entendible ello. Y esa es nuestra misión principal de los que cada uno trabaja acá en la Dirección de Conciliación, ¿no?
Eh, ¿Cuáles son nuestras facultades, no? Nuestras facultades, creo, las principales que están en el ROF, en la Ley de Conciliación, ¿no? Es la de, en primer lugar, estructurar políticas públicas sobre conciliación, ¿no? Y medios alternativos para que las personas puedan acceder a un medio de solución de conflictos de una forma rápida, de una forma segura, ¿no? Entonces, esa es una de nuestras facultades, ¿no? La recomendar políticas públicas. No estoy hablando de políticas partidarias, estoy hablando de algo que debe permanecer en el Estado como una política, una actividad a lo largo de los años, ¿no? Que de una u otra manera siempre lo ha mantenido el Estado. Incluso desde la época antes que fuéramos república, han habido políticas públicas de cómo asegurar al ciudadano eh, que acceda a medios alternativos de solución de conflictos. No es la primera vez que hay una ley 26872, ¿no? Han habido juzgados de paz donde se regulaba y se regula la conciliación. Entonces, hay diferentes formas de realizar políticas públicas y de mejorar el servicio siempre, ¿no? De hacerlo más accesible. Nuestra misión no es desde el Poder Ejecutivo la de, la de descongestionar solamente el Poder Judicial. No, esa no es, al menos en lo particular, yo no lo veo así, sino la de que las personas puedan acceder a un buen servicio de conciliación. Esa es nuestra principal misión, ¿no? La de normar, modificar las normas. Toda norma necesita cambios constantes. Entonces, siempre las normas están en completo movimiento. Hay normas que sí perduran en el tiempo. Sí es recomendable que duren una cantidad de años, ¿no? Pero muchas veces en el caminar se ve de que hay que hacer modificaciones, hay que introducir cambios. Y eso ha tenido la ley de conciliación desde el año 1997 en que fue dada y la obligatoriedad que entró en el año 2000, ¿no? Eh, Una de nuestras facultades, y les explico un poco, a ver, es la de acreditar a los conciliadores. ¿En qué consiste acreditar? Acreditar es darle un respaldo desde el ministerio, ¿no? Que esta persona es una persona solvente para manejar una audiencia de conciliación, para manejar un procedimiento conciliatorio. Entonces tenemos un registro en donde toda aquella persona que estudia en un centro de formación que a la vez también ha sido autorizado por el Ministerio de Justicia y tiene varias regulaciones, ¿no? Entonces, pues puede ser acreditada y registrada en, digamos, en un registro nacional que tiene el ministerio de cada uno de los conciliadores. Así como hay un registro público que ustedes de repente conocen, ¿no? Eh, Donde hay registro de propiedad inmueble, ¿no? Registro de diferentes actividades. También hay un registro en nosotros que no tiene nada que ver si bien con el registro público. Eh, Tenemos cada centro de conciliación está registrado, cada conciliador que está acreditado está registrado, cada centro de formación está registrado y cada capacitador que trabaja o da clases en un centro de formación está registrado, ¿no? Entonces, eh, deben de cumplir ciertos requisitos, los pueden encontrar siempre en el TUPA, ¿no? El ser conciliador, bueno, hay que haber seguido estudios en un centro de formación, haber aprobado tanto la primera fase, que es la fase, diríamos, en donde hay charlas, etcétera, etcétera, hay prácticas, y la otra que es netamente de prácticas de audiencias simuladas, ¿no? Entonces,
para ser conciliador hay que estar acreditado. Nadie puede ejercer la función de conciliación si no está registrado en el Ministerio de Justicia, de lo contrario va a cometer un delito. Al igual, nadie puede eh, tener un centro de conciliación si no ha solicitado su autorización y no tiene una resolución del ministerio, valga decir que la expiden a través de la Dirección de Conciliación. eh, Nadie puede abocarse a poner un centro si no tiene la autorización, ¿no? Así haya seguido estudios, estudios en el Perú o internacionales o en donde sea, no pueden tener un centro, ni manejar ni conducir un centro de conciliación si no está autorizado por el Ministerio de Justicia. Eh, entonces, nadie igual tampoco puede abocarse a enseñar si no tiene un centro de formación autorizado. La otra de nuestras funciones, no es una misión, sino una función, es la de supervisar y es la de sancionar. La de supervisar es la de mi área, es la de una forma de controlar y de ver cómo va la conciliación en el país, ¿no? Es la de verificar que han cumplido con la normatividad, ¿no? Y ello, de alguna forma, nos indica eh, cómo, eh, cómo va la conciliación en el país, ¿no? Eh, pues es un reto, ¿no? Que tenemos como ministerio y al que incumple, hay una forma también de que si el ciudadano que no se siente conforme con, con el trato que ha recibido o el manejo que se le ha dado a un procedimiento conciliatorio, puede interponer una denuncia ante la mesa de partes del Ministerio de Justicia, la mesa de partes presencial que queda en Escipión Yona, en Miraflores, o hacerlo a través de la mesa de partes virtual que tienen todas las entidades del Estado, en este caso el Ministerio de Justicia, ¿no? Y eh, la de nosotros también es una facultad, y ahí sí lo veo, bueno, también es una misión de que si existen eh, centros de conciliación privados en donde le van a cobrar al ciudadano una cantidad de dinero, aquel ciudadano que no tiene recursos económicos, ¿no? Puede acceder de todas maneras a la conciliación. Y por eso nosotros, el Ministerio de Justicia, como Estado, promueve la conciliación gratuita. Tenemos más de 102 centros de conciliación gratuitos a nivel de todo el Perú. Eh, Tenemos en todas las capitales principales de los departamentos y en muchas provincias al interior del país, ¿no? Falta completar algunas, en algún momento se hará, ¿no? Y es un buen servicio, tanto así de que en algunas oportunidades, un buen servicio que ha sido reconocido incluso por otras entidades, como me acuerdo en un momento en la Embajada de Suecia o en el consulado, algo así, a las personas que iban a ir a su país les exigían de que el acta fuera de alguno de nuestros centros. Al final tuvimos que conversar porque no se le puede obligar a, a los usuarios de que vayan a un determinado centro. Pero ¿por qué tenemos cierto, diríamos, prestigio? Porque el conciliador se aboca a, a desarrollar todo aquello que estudió, ¿no? Eh, Cómo desenvolverse en una audiencia de conciliación, ¿no? O sea, todo aquello, lo que fue capacitado en un centro de formación, que es otra de las facultades de nosotros, ya como ministerio, la de la capacitación, ¿no? Porque hay un centro de estudios que se dedica a formar a la gente como conciliadoras, abre unos 2 cursos al año, básicos y otros 2 en familia, por si alguien está interesado, ¿no? Puede recurrir al centro de estudios del Ministerio de Justicia. Las características de la conciliación una de las características es de que es obligatoria. Me dirán, uy, lo obligatorio no es bueno, ¿no? No es bueno que yo tengo que necesariamente eh,
llegar a un acuerdo? No, no necesariamente tienes que llegar a un acuerdo. Es obligatorio en el sentido de que para ciertos casos vas a tener que recurrir a un centro de conciliación, ¿no? Y por eso el acuerdo es voluntario y la conciliación para recurrir al Poder Judicial sí es obligatoria. Es flexible porque no hay toda una estructura como en el Poder Judicial, ¿no? Eh, es confidencial porque hay un acuerdo tanto del conciliador y de las partes de que lo que se diga no va a trascender. Y lo bueno es de que si se llega a un acuerdo, ¿no? Es de que tiene un mérito ejecutivo. Los que hemos estudiado derecho sabemos de que el mérito ejecutivo ya no necesitan pruebas, ya no hay una etapa probatoria que ante un eventual incumplimiento lo van a ejecutar, ¿no? Voy a correr un poquito porque ya vamos a pasar, se nos está haciendo chica la hora y tenemos algunas etapas de la conciliación, ¿no? Una de las primeras etapas es la de la preconciliación, ¿no? Esta etapa de la preconciliación consiste en que el conciliador debe evaluar la conciliación que se le han presentado, la solicitud que le han presentado, debe evaluar de que si es que es una materia conciliable o no, ¿no? Por ejemplo, si alguien le solicita una nulidad de acto jurídico, pues de ninguna manera va a conciliar la nulidad de acto jurídico porque eso no sería una materia conciliable. ¿Y por qué no sería una materia conciliable? Porque el acto jurídico que es nulo no existe, nació muerto. Mejor dicho, no nació, ¿no? Entonces, no existe. Entonces, no se va a conciliar. Eso le corresponderá a un juzgado, ¿no? Hay cosas que no se van a conciliar, como por ejemplo un mejor derecho a propiedad, un mejor derecho a posesión, ¿no? Y así hay una lista grande. La conciliación no es para todo. Eso tengámoslo bien en claro. Y en familia tampoco, no es para todo. Eh, Hay etapas en la preconciliación también, como por ejemplo, debo verificar que la persona tiene legitimidad, ¿no? Lo frecuente en la legitimidad es ver uno de los casos muy frecuentes que las personas no tienen legitimidad es de que, por ejemplo, hay varios herederos y solicitan una división y partición. Y en la división y partición, uno de los que está solicitando o uno de los que está invitado no está eh, en la sucesión intestada. Entonces, si no está en la sucesión intestada, aunque los demás digan sí es mi hermano y él debe heredar, pues no está de alguna forma, eh, diríamos, no está legitimado, no está validada su intervención en el proceso conciliatorio. Y pues también en la preconciliación, ¿no? Es la etapa, bueno, de verificar, de revisar el expediente, si cumple con todos sus anexos, con todos los documentos relacionados con el conflicto, que no son pruebas. No, acá no somos un juzgado, entonces hablamos de documentos relacionados con el conflicto. ¿Qué lo relaciona? ¿Qué lo vincula? Si no hay esos documentos, de ninguna manera le debería dar trámite el conciliador. La otra es la de ver si la persona que está solicitando está adecuadamente representada. O sea, en una conciliación hay un acto de disposición que habla el Código Civil en, en el libro de acto jurídico, ¿no? Habla de que para los actos de disposición yo necesito de una representación, pero una representación no general, una representación específica, en donde debe decir de para qué actos pues yo puedo disponer, ¿no? Entonces, eso es lo que debe verificar el conciliador si tiene la persona que va a representar de que si es que diríamos es solvente para negociar dentro de un proceso conciliatorio o no. Porque imagínense de que conciliemos con una persona que no tiene la representación verdadera de otra persona, ¿no? Y entonces se generaría un problema jurídico del cual no deseamos que la conciliación sea parte de problemas. La conciliación está llamada a solucionar problemas, no a generar mayores problemas, ¿no? Para las partes.
Bueno, y la apertura, voy a pasar muy brevemente por ello y las demás partes. La apertura es de que el conciliador debe verificar previamente, debe llegar temprano, debe estar antes que las partes, debe verificar que haya un buen ambiente, etcétera, etcétera. Y debe haber estudiado antes el expediente, ¿no? Yo me acuerdo que cuando antes trabajaba de forma independiente, iba a los juzgados, el juez comenzaba a leer el expediente en la cara de las personas que habían ido a litigar, ¿no? Entonces el conciliador tampoco no puede hacer eso, ya tiene que estar preparado y tiene que formarse un criterio, una hipótesis de cuáles serían las posibles soluciones de acuerdo a los hechos que le han contado en la solicitud, ¿no? Entonces, luego viene la etapa de la comunicación, que ya el conciliador ha estudiado, sabe cómo manejar una audiencia, cómo manejar, es la etapa bastante nuclear, eh, diría yo. Depende el éxito de cómo yo maneje mi comunicación para que las personas lleguen a solucionar o no. Y que la solución sea con criterios verdaderamente objetivos, ¿no? Con criterios verdaderamente razonados, porque a veces hay acuerdos, no todos los acuerdos son buenos. Una persona que, por ejemplo, gana 5.000 soles, no puede acordar otra que le va a pagar durante 5 años 4.000 soles, porque es algo irreal, ¿no? Entonces, si el conciliador contribuye a que un acta de conciliación salga de esa forma, pues déjame decirles, no es un buen conciliador, ¿no? Porque él debe de hacer razonar a las personas, no que se guíe por criterios de emociones, sino la razonabilidad dentro de un contexto que esta persona vive. Yo le preguntaría, ¿tienes carga familiar? ¿Cuáles tus gastos eh, eh, que generas mensualmente? Y así, ¿no? ¿Para qué? Para que esta persona caiga en que está cometiendo un error, porque, como les había dicho, el acta va a ser, la van a ejecutar si es que no lo cumple. Si el acuerdo es irreal, donde el conciliador verdaderamente no cumplió su función, porque hay muchos conciliadores que lamentablemente en el país los dejan a las partes para que vayan conversando y hasta se retiran de la sala. Y eso no es un conciliador. Un conciliador es aquel que maneja perfectamente la comunicación. Y bueno, ¿qué es lo que nos habla nuestra norma? Nuestra norma nos habla de que después viene la negociación, siempre y cuando yo haya ubicado cuál es el interés de cada una de las partes y la clausura, que en la clausura las personas deben, el que es conciliador debe tener en claro eh, de que debe darle a leer a las partes, debe leer el acta de conciliación. He visto actas en donde el conciliador se ha equivocado por tipeo. En vez de poner 500 soles, ha puesto 5.000 soles y han dicho personas, han venido a quejarse. ¿Yo cómo voy a pagar 5.000 soles si gano 3.000? No, es ilógico completamente y lo demuestran. ¿Y el conciliador en dónde estuvo? Pero sí, ¿en dónde estuvo el conciliador que no lo leyó y en dónde estuvieron las partes que no le dieron a leer el acta? Si yo le doy a la ligera, pues no es una buena clausura, porque el acta debe haber un borrador para que las personas puedan eh, enterarse de qué cosas están firmando. El seguimiento que debería haber por los centros de... Uy, se me acabó. El seguimiento este, debería darse por parte de los centros para medir cómo fueron sus acuerdos. Estuve en un evento una vez en donde la conciliación, por ejemplo, en Costa Rica, es a nivel judicial, ¿no? No existe como en nuestro país, pero el mismo sistema de Costa Rica que veía lo de la conciliación se dedicaba a llamar por teléfono a las personas que habían participado en una conciliación, que habían llegado a un acuerdo. No solamente les preguntaba cómo se sintieron, sino les preguntaba después de varios meses, ¿el acuerdo se está respetando o no se está respetando? ¿Han llegado al Poder Judicial o no han llegado al Poder Judicial? Y eso, ¿de qué sirve? Porque es,
al final, si lo apunto yo a una base en algún sistema, eh, pues va a servir para ver cómo va la conciliación, si es eficaz o no es eficaz, ¿no? Yo debería hacerlo si tengo un centro de conciliación, de verificar, ¿no? Eh, Quería un poquito también decirles de que sí, tenemos grandes retos, ¿no? Para la conciliación. Eh, hay hoy en día los avances tecnológicos pues son grandes. Hoy en día dicen que en 2 años vamos a tener muy definido a dónde vamos a llegar, ¿no? Entonces, yo sí creo de que uno de los grandes retos es integrar los sistemas electrónicos. Hoy en día sí se hace una conciliación a través de medios electrónicos, pero que el Estado lo regule de una forma eh, más efectiva de repente, ¿no? Tenemos grandes retos de, por ejemplo, de que las personas que son conciliadores tengan una capacitación continua. Tenemos grandes retos tecnológicos como es el de la inteligencia artificial, que dicen que va a reemplazar a los abogados y de hecho también reemplazaría a los conciliadores. Le contarías tu problema y él sería el mediador, ¿no? Hoy en día hay cursos de idiomas que lo haces a través o con un profesor que es inteligencia artificial. Entonces, debemos ver el futuro. Es un conflicto. Es un conflicto eh, el ver el futuro, qué es lo que nos depara, qué es lo que debemos hacer, sobre todo con los avances tecnológicos, ¿no? Entonces, yo creo que más o menos estamos en la hora y, más bien, si gustan, pasamos a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, más bien, estimado Raúl, perdón, Miguel, 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 confundí con tu hermano, pero bien, muy agradecido, creo que la conferencia ha sido muy didáctica respecto a lo que es la conciliación y en especial las funciones que cumple la Dirección de Conciliación Extrajudicial, donde pues trabajas desde muchos años y tienes mucha experiencia al respecto. Tenemos una buena cantidad de preguntas. Yo voy a agradecer más bien que las elecciones vayas a la caja de preguntas y respuestas y seleccione las pertinentes para la respuesta respectiva. ¿Ubicas? Bien. no, no, no las veo. O En sea, ¿por dónde? en la parte de abajo dice preguntas y respuestas. Hay 28. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. Mm, En la pantalla, en la parte inferior, ya, espérate. Ya. ¿Dónde dice Q ya? no, preguntas y respuestas. ¿A dónde está? La parte inferior, donde dice, después de compartir, hay una, a la parte derecha de compartir, dice preguntas y respuestas. Así dice, preguntas y respuestas. Sí, Mm, y dice 29 incluso. acá está. Espérate. ¿A dónde está? Oh, En tu pantalla, donde compartiste, ¿no? Hay una flechita sí, verde, ¿no? sí, A la derecha dice preguntas y respuestas. sí lo vi, desapareció. Cliqué y desapareció. Hay una flechita verde, sí. Sí, a la derecha dice preguntas y respuestas. O, o si deseas, te hago las preguntas. Yo creo que Las leo. mejor, a ver, espérate. A ver, Cada mientras lo uno tiene un ubicas. tiempo. Estas de acá creo que son, a ver, eh, en una declaratoria de herederos, estas de acá son, ¿no? Ah, sí, ese es. Ya. Sí. En una declaratoria de herederos de 1973 declarada ante el juez, no se ha rectificado el nombre del causante y se hizo conforme se realizó una compraventa de terreno. Esto podría arreglarse en conciliación con acuerdo de todos sus herederos. No, si hay errores en un documento,
hay otros canales de repente, o los administrativos o lo judicial. Si está el error, dice en la declaratoria ante un juzgado no se ha rectificado el nombre del causante, eh, tienen que rectificarlo. Hay algunas situaciones, algunas rectificaciones se pueden hacer ante la misma RENIEC hoy en día. Eh, Tendrán que presentarse obviamente en esta entidad los documentos pertinentes, ¿no? Y hacer la rectificación para luego rectificar esa declaratoria de herederos y después puedan hacer una división y partición, ¿no? Porque si no, vamos a lo que decía yo, estas personas no estarían legitimadas, no habría cómo probar quién fue el heredero, ¿no? El causante, ¿no? Porque aparentemente lo que dice es de que el causante dice eh, no está bien definido bien su nombre, ¿no? Declarar ante el juzgado no se ha rectificado el nombre del causante. Entonces, seguramente que muchos tienen problemas incluso de probar eh, el entroncamiento y el derecho a heredar, ¿no? Igual también sucede con los hijos a veces, que no tienen las partidas, tienen alguna dificultad y entonces no hay cómo de conciliación. No sería una materia conciliable el rectificar una declaratoria de herederos. ¿Por qué? Porque en principio la declaratoria de herederos no es una materia conciliable, ¿no? Partamos por allí. Luego dice, doctor, buenas tardes. Cuando una Perdón, persona, hay ¿sí? una primera pregunta que A creo que ver, sería bueno responder. a ver, a ver. Ah, ya, arriba, ¿no? Sí, Va si el conciliador debe ser abogado o tener estudios de derecho o puede ser, disculpe la persona que lo haya hecho, la pregunta no la había visto. A ver, el abogado, de acuerdo a nuestra normatividad, no tiene por qué ser abogado, perdón, el conciliador no tiene por qué ser abogado. Puede ser un psicólogo, puede ser un profesor, que lo hacen muy bien. Nuestra norma puede ser una persona que sea mayor de edad y mm, que tenga, no dice qué tipo de estudios, ¿no? Eh, Hay conciliadores que tienen secundaria. Yo digo, eh, sí se requiere en lo personal de que la persona tenga estudios y yo creo que ligados a lo que es la conciliación, ¿no? Eso en lo particular, ¿no? Ahora, hay lugares en donde podría ser su conocimiento, ¿no? Quien ha vivido en algún pueblo del país, ¿no? Que yo diría, ahí sí está justificado, ¿no? De repente que no sea ni abogado ni conciliador, pero es una persona que tiene a veces muchos criterios también de resolver. La cuestión, yo digo, es de que al final no se exige, creo que no se va a exigir de que tengan alguna profesión, ni que sean abogados explícitamente, pero sí que la formación que reciba, pues le dé la suficiente, diríamos, capacidad para poder ayudar a las personas a manejar un conflicto, a manejar el diálogo, ¿no? Para cuando hay un acuerdo dentro de la conciliación, centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia debe contar el centro de conciliación con un abogado que verifique la legalidad. El abogado tiene que tomarse el trabajo de leer y no solamente de firmar lo que hizo el conciliador. Entonces, para eso se ha establecido de que debe haber un abogado verificador de la legalidad, ¿no? Que eso sí se exige de que exista dentro de un procedimiento conciliatorio. Entonces, vamos con la siguiente. Dice, doctor, buenas tardes. Cuando una persona tiene hijo en el extranjero, ¿también se puede aplicar conciliación extrajudicial? Claro. Eh, a ver, hijo en el extranjero. Ahí hay dos cosas. Puede ser el niño mayor de edad o menor de edad. Las partes pueden, si el papá o la mamá que tiene al niño o, o el joven que se encuentra en el extranjero pueden conciliar. En primer lugar, vamos a tomarlo de diferentes aristas. Eh, Ahora hay conciliación por medios electrónicos. Entonces, una persona que está en el extranjero, si hay un centro de conciliación que tiene los medios para hacer una conciliación desde el Perú al extranjero, puede hacerlo.
y ya no hay una competencia territorial a que se refiere también la norma de nosotros, ¿no? Entonces, ahora, si la persona que estaba acá en el Perú viaja al extranjero, sencillo, porque lo único que necesita es ponerlo, posarlo en una cuenta de banco que puedan direccionar luego ese dinero, ¿no? Entonces, la tenencia, en este caso, ¿no? No invalida dónde se vaya a ejercer, dónde esté, ¿no? La persona que tiene al niño puede estar en el extranjero, vivir en el extranjero y tener un derecho alimentario que va a ser solventado por el progenitor que se encuentra en el Perú o que el progenitor que se encuentra en el extranjero pueda acudir con un dinero depositándolo o haciendo un envío. Hay diferentes medios para enviar dinero hoy en día, ¿no? Entonces, sí, sí se puede. Y si se encuentran en el extranjero, también pueden conciliar, aunque no lo hayan iniciado la conciliación, ¿no? Entonces, dice, esto podría arreglarse en conciliación cuando el acuerdo de todos no, esta es la otra. Eh, bueno, también puede aplicar la conciliación extrajudicial, ya les dije que sí. Luego, el director del centro puede litigar como abogado particular. Sí, sí puede litigar como abogado particular, siempre y cuando eh, no se vea involucrado en un procedimiento conciliatorio que ya se vio en el centro de conciliación. Al igual que los conciliadores, ninguno podría abocarse a un caso que se ha visto en su centro, ¿no? Por ejemplo, si yo veo un, un caso de conciliación sobre desalojo, ¿no? Entonces, yo no soy el director, pero el director del centro no debería llevar el caso que se vio en conciliación en su centro, ¿no? Llevar el caso de desalojo. ¿Por qué? Porque no es ético, ¿no? Y, y lo ético incluso no debería, no está normado, pero no debería haber, porque eso va con la misma persona, con el mismo ser humano, el proceder ético. Entonces, de ninguna manera, pues debería el director llevar un caso que se ha visto en su centro, ¿no? Así tampoco, una vez vi en un caso de supervisión de que era la directora del centro de conciliación y tenía varias propiedades y para desalojar a los inquilinos llevaba las conciliaciones y decía, bueno, yo no soy la conciliadora, yo no soy la secretaria que va a firmar, eh, que va a certificar el acta. Entonces puedo traer mis casos de propiedades y los llevaba a ese centro hasta que, pues en una supervisión nos dimos cuenta, ¿no? Y les dijimos, no puede hacerlo, ¿no? No puede hacerlo porque eso va contra la ética. Entonces, ni para uno ni para otro lado. No puedes llevarlo como abogado, ni tampoco puedes traer casos que te pertenecen a tu centro de conciliación, ¿no? No puedes litigar. Podrás litigar otra cosa diferente. Por ejemplo, si Juan o María estuvieron en tu centro por un desalojo, de repente puedes llevar otro tipo de caso. De repente Juan tiene una empresa en donde tiene un contrato de repente con el Estado, ¿no? Y podrá llevarle, sí podrá llevarle, pero es un caso que no se ha visto en el centro de conciliación. Eso sería lo único, ¿no? Eh, La otra es los abogados y conciliadores de las féminas también deben registrarse. No entiendo. Los abogados y conciliadores de las féminas también deben registrarse. No sé. Eh, los conciliadores pueden ser varones, mujeres. Lo único requisito es de que sea mayor de edad, ¿no? Luego hay otra. Buenos días. ¿Cada cuánto tiempo debo de actualizar mi condición de conciliador? Tengo que volver a llevar un curso de conciliación cada 5 años y acreditarme. No,
La norma sí ha establecido de que debería haber cada 5 años una renovación, pero eso no se ha llegado a efectivizar. Entonces, hay conciliadores desde el año 99, ¿no? Que no han renovado y siguen activos, sigue vigente su registro. No hay todavía ningún inconveniente. Lo que yo sí creo es de que debe haber una capacitación continua, ¿no? Y si hay una persona que estudió en el año 2000, 2001 y nunca ejerció, no debería ejercer y poner su centro. Bueno, ya pasaron 25 años que he estudiado conciliación. Ahora que me he jubilado voy a poner un centro de conciliación. Y nunca estuvo en actividad. No, sí, yo recuerdo, estaba muy bonito, pero no es lo mismo, señores, ¿no? Sí, sí lo puedes hacer, pero y no ha el ministerio no está exigiendo ninguna renovación de habilitación, que sí está establecida a los 5 años y eso, bueno, le corresponde al ministerio habilitarlo, pero no debería. Deberías, si estudiaste hace muchos años, deberías volver a estudiar, no para graduarte, no para obtener otra vez otro registro, porque no te lo vamos a dar, ¿no? Sino nada más que para eh, formarme continuamente, ¿no? La formación continua es en todo. ¿Cómo saber si un centro de preparación de conciliador está acreditado? Ok, un centro de formación. Se refiere la persona que está solicitando, está preguntando, ¿no? Pues pueden preguntarnos al Ministerio de Justicia, pueden hacer una consulta, ¿no? Eh, Hay un correo concilia@minjus.gov.pe, ¿no? Al través del cual pueden consultar si el centro pues está autorizado. Pueden también llamarnos al 204-8020, el anexo 1031, y le van a direccionar y a quien corresponde la pregunta esta de si este centro tiene autorización tanto de conciliación, de formación, cursos. Ojo con los cursos también son autorizados. Yo, a los que están acá presentes, les digo, si se matriculan en un curso de conciliación, que son muy bonitos, aparte de ser muy buenos algunos, exíjanle al centro de formación, antes de comenzar a estudiar, dónde está la resolución que le ha autorizado. Si no tiene resolución que le haya autorizado, no pueden dictar clases. Y en todo caso, comuníquennos, ¿no? Tenemos el correo concilia@micus.gov.pe o pueden llamar al 204-8020 anexo 1031, ¿no? Eh, Consultando es la única forma como pueden saber si cuenta o no con una autorización de nosotros. De cualquiera de los cuatro operadores de centro de formación y sus cursos de capacitadores, de conciliadores y de centro de conciliación, si están autorizados o no. Hay conciliadores que les han retirado el registro. ¿Por qué? Porque perdón, han tenido la sanción y les han cancelado el registro, ¿no? Así como hay centros también que eh, perdón, les han retirado la autorización, ¿no? Hay conciliadores que también, ¿no? ¿Un servidor público del Estado puede poner un centro de conciliación? Sí, siempre y cuando no vaya contra los principios éticos. Perdón. Siempre y cuando no vaya contra los principios éticos, ¿no? Por ejemplo, eh, me acuerdo por ahí de que había una persona que se hizo juez y yo como juez no voy a llevar casos de conciliación que después van a ir a mi juzgado y tampoco por lo general no van a tener tiempo, ¿no? Eh, yo no puedo llevar conciliaciones que vayan a tener que ver con el interés de la entidad que yo estoy trabajando para el Estado. Eso no es ético. Pueden poner centro de conciliación si yo trabajo
de repente en otra actividad que no tiene que ver con alguna actividad que realiza mi institución, ¿no? ¿Qué acciones, dice, realiza el Ministerio de Justicia con los centros de conciliación que en su panel de identificación tiene publicado que también brindan servicio a abogados, ¿no? Pueden denunciarlo, pueden comunicarlo por escrito a través de la mesa de partes virtual o a través de la mesa de partes presencial, ¿no? Me disculpan un ratito. Ya, ahora sí, disculpen. Entonces, la persona, el servicio es exclusivo. No pueden brindar otro tipo de servicio, menos aún tan directo que se contrapone a la actividad de conciliación con la de un estudio jurídico, ¿no? En eso la norma bastante tajante dice no puede brindarse ningún otro servicio, ni siquiera el servicio de psicología o el servicio de educación, dentro de las mismas áreas, ¿no? Que están autorizadas para conciliación, ¿no? De repente, en otros ambientes podría haber, sí. He conocido que a veces alguna notaría ha destinado, por ejemplo, algunos ambientes para el centro de conciliación o, y así hay en diferentes instituciones, ¿no? Lo cual sí es permitido, pero dentro de los ambientes que han sido autorizados no puede haber. Podrá estar en la misma infraestructura, como digo, en la misma edificación, pero ocupar otras habitaciones, otras oficinas, ¿no? Sería importante buscar la manera en la que los conciliadores extrajudiciales que no son abogados puedan lograr que su firma sea válida en las actas. Por supuesto que sí, hay conciliadores que no son abogados, pero que son autorizados para conciliar y son válidas las firmas. Lo único es de que para eso existe un abogado verificador de la legalidad. Y luego sigue, dice la pregunta. En mi caso, soy profesional en psicología. Bien, caramba, qué bien. Hará muy bien sus conciliaciones porque tienen toda una expertise, un psicólogo. Los psicólogos son expertos en preguntar. Mi formación me brinda las herramientas necesarias para que mis audiencias sean favorables y el proceso se lleve de forma idónea. Pero la firma me limita. ¿Podría hacerse algo respecto al valor de la firma? Eh, la firma no le limita. Puede firmar si es que usted es un conciliador acreditado, registrado en el Ministerio de Justicia y bueno, de hecho, aunque tiene mucha expertise, ha seguido los estudios de conciliación en un centro de formación también autorizado y un curso autorizado por el Ministerio de Justicia. Su firma está completamente validada y puede firmar no solamente actas con falta de acuerdo o con acuerdo parcial, con acuerdo total. No hay ningún inconveniente. Lo único que el centro de conciliación es responsable de contar en el momento de que se ha realizado la conciliación con un abogado. Yo diría, el abogado incluso debería revisar antes de dar inicio al trámite del procedimiento conciliatorio en la época, en el momento que les hablaba yo de la etapa de preparación, ¿no? En la etapa previa a dar inicio a la conciliación, debe pues, revisar si el expediente reúne las condiciones o no para poder tramitarlo, ¿no? Entonces, de ninguna manera está invalidado y felicitaciones a esa persona que es psicólogo o psicóloga, ¿no?
Buen día, doctor. ¿Cómo puedo obtener la acreditación como conciliador? Bueno, en primer lugar, tiene que llevar un curso, como dice, ¿no? El Ministerio de Justicia sí da cursos. Da cursos, tenemos el Centro de Estudios, ENSE. Puede averiguarlo llamando al 204-8020, ahí sí no sé el anexo. Puede ir a Excipión John a 350, que es la sede central. Puede escribir algún correo que existe en la página web y comunicarse para que le avisen cuando van a iniciar algún curso, ¿no? La otra es los centros privados. Los centros privados también igual pueden llamar para saber si es que está autorizado el curso o no. Y y, y nada, pueden seguir un curso en primer lugar, haber aprobado el curso, asistir al curso. Hoy en día una gran cantidad, del 99% creo de cursos, uno de cada 100 nomás se da de forma presencial, pero la idea, yo siempre he dicho, y depende bastante del capacitador también, de que haga participar a los alumnos, ¿no? A través de conversaciones, de prácticas de intervenciones, de presentación de casos, etcétera, etcétera, y se hace de forma virtual. Y debe el alumno asistir más del 90%, porque si incumple con 10% ya no podría ser acreditado, ¿no? Entonces, sí, eh, luego que he estudiado y aprobado el curso, lo que necesita es la misma persona que está solicitando ser conciliador, lo puede hacer incluso a través de la mesa de partes virtual de cualquier parte del país. Presentar, ¿qué debe presentar? Debe presentar un certificado de salud mental expedido por una, eh, un médico especialista en salud del Ministerio de Salud, ¿no? No es un médico de una clínica o algún sitio particular, sino del Ministerio de Salud, que les pide un certificado de salud mental y hacer el pago, me parece, de 196 soles. Hay un código en el Banco de la Nación en el cual pueden hacer ese pago, ¿no? Esos son los requisitos y decir en su solicitud en qué curso y en qué centro de formación lo llevaron, ¿no? Porque nosotros contamos de todos los cursos que hemos autorizado, la relación de alumnos y la lista de alumnos aprobados. Entonces, no necesitan pedirle al centro, no necesitan pagarle nada al centro. Han habido centros de formación que les han dicho, vamos a hacer una reunión, tienen que ponerse la toga. Eso no es parte del curso. Les venden medallas, e incluso han vendido hasta con el logo del ministerio. Eso no es oficial y al contrario es un delito el que un centro de formación esté negociando con signos distintivos de una entidad del Estado, una entidad pública. Entonces ellos pueden hacer sus signos distintivos privados, ¿no? Entonces, no compren nada que tenga un signo distintivo del ministerio. Yo puedo usar, por ejemplo, lo que vieron en las diapositivas, el logo del ministerio. ¿Por qué? Porque somos una entidad del Estado, pero los demás no pueden emplear ese logo, porque esa entidad es privada y no puede emplearlo, ¿no? Entonces, ustedes mismos pueden hacer su trámite, háganlo ustedes mismos. No necesitan al centro de formación. Y como le digo, es muy sencillo. Presentan esos documentos, nos indican en qué centro de formación, cuál es el curso que han seguido. Acá el ministerio ubica el curso, tiene la lista de alumnos que han sido aprobados y que han participado en el curso. Y dentro de 5 días hábiles, en promedio, más bueno, lo que demora en la notificación, pues están ya acreditados y registrados, ¿no? Si dan su correo electrónico, mucho mejor para que les notifiquen por correo electrónico, ¿no? Porque a veces demora bastante la notificación, incluso cuando es fuera de Lima, ¿no? Pero tienen que autorizar que les notifiquen por correo electrónico. Luego nos dicen, hemos presentado los requisitos para formar un centro. Ajá.
pero no nos aprobaron por falta de 3 centímetros para cumplir 3 metros que piden, pero ya centros más pequeños que no cumplen con lo solicitado. La pregunta sería, ¿por qué a algunos sí les aplica la normativa y a otros no? ¿Cómo se ejercerá ese control de aplicación de la normativa de conciliación de los centros? A ver, muy buena pregunta. Eh, hasta hace 2, 3 años, bien no me acuerdo, la norma decía que debería tener un promedio de 3 por 3. Cerca no era muy precisa. Decía, debe tener cerca o algo así de 3 por 3. O sea, podía tener 2,70 m por 2,80 m. Tenías que autorizarlo porque la norma no decía de que tenía que tener por lo menos 3 por 3. La norma ahora exige un mínimo 3 por 3. Hay centros que ya obtuvieron la autorización y no se les puede retirar la autorización, ¿no? Porque ya los autorizamos en esas condiciones bajo una normativa. Ellos en ese momento no había otra normativa. La normativa decía, ¿no? De que era cercano a 3 por 3 como mínimo, ¿no? Cercano, pero ahora dice mínimo, ya lo dice mucho más claro, de 3 por 3 o puede ser más, ¿no? Puede ser 4 por 3. He visto centros que lo tienen así, ¿no? Hay centros, sí, que lamentablemente tienen espacios muy reducidos y a veces muy poco amigables, ¿no? Eh, la norma tampoco no especifica si el espacio, aunque sea de 3 por 3 debe ser amigable o no, pero debería ser amigable. Si conocen de algún centro de que ha sido formado autorizado en los últimos años, porque también suele suceder, nos presentan hoy en día unas habitaciones muy bonitas, muy acondicionadas, y dentro de, no pasa una semana, y era que se habían prestado otras oficinas y lo han reducido. Entonces eso no es dable. No pueden en la misma sala de administración donde está el público estar conciliando, por ejemplo, ¿no? Entonces lo pueden denunciar. Lo pueden denunciar al centro a través de medios electrónicos, ¿no? O de forma presencial en nuestra mesa de partes. ¿Hay algún requisito para recurrir al servicio de conciliación gratuita? Pues sí, eh, eh, no tener recursos económicos, ¿no? Si es casos de familia, no hay ningún requisito. Si es alimentos, tenencia, régimen de visita, eh, no se está generando, yo digo, una competencia desleal tampoco, porque incluso no es obligatorio. La conciliación en familia, como sí lo es en los demás casos, la conciliación en familia no es obligatoria. Entonces, el ministerio, como les decía, tiene más de 102 centros. No estoy muy seguro de la cantidad, pero es más de 100. A veces fluctúa en el año si alguien renuncia, ¿no? Pero hay más de 100 centros autorizados a nivel nacional, ¿no? Y puede recurrir. Ahora, si se trata de alquileres, tiene que ser una propiedad única, ¿no? Si se trata de obligación de dar suma de dineros, también hay un tope, ¿no? No pueden venir a cobrar, a solicitar la conciliación de grandes sumas, ¿no? Porque no está hecho este sistema para competir con los privados, no está para quitarle mercado, está hecho para solucionar a la gente de escasos recursos, ¿no? Cuando menciona que es obligatorio dependiendo de los casos, pero si en esos casos es de violencia familiar, es necesario ir a una conciliación porque pone un riesgo a la parte vulnerable. De hecho, la violencia familiar hoy en día no es conciliable ni siquiera a nivel de fiscalía. Está completamente prohibido. Nuestra norma lo señala, no se puede conciliar, es una materia no conciliable. Yo no voy a conciliar.
de que si a una persona le agreden 5 veces a la semana, le va a agredir una sola vez. Y violencia, hablamos no solamente física, hablamos psicológica o de otra índole, ¿no? Entonces, la violencia familiar no es conciliable. Eh, Hay un dicho que mejor llevar un buen acuerdo que un mal juicio. Los abogados pueden realizar conciliación entre las partes, de todas maneras deben estar acreditados. Los abogados pueden mediar entre sus casos, pero no pueden conciliar. Conciliar es muy diferente. Conciliar, hay toda una estructura jurídica y un respaldo a través del Ministerio de Justicia de que esas personas pueden conciliar en un centro autorizado, en un centro que va a poder ser supervisado, un centro que va a poder ser sancionado. Si es un abogado que en su oficina de abogado, en su despacho de abogado va a hacer conciliación, eso no se llama conciliación. Eso podrá ser mediación, negociación. La negociación es libre, la mediación también. Van al notario, lo sientan su acuerdo, ¿no? En, solucionado el asunto. Pero eso no es conciliación, ¿no? Luego, en vista de que hay mucha oferta en Internet sobre estos centros, ¿dónde está el listado de entidades habilitados para esta actividad? El Ministerio de Justicia cuenta con una página web. Dentro de la página web del Ministerio hay un listado de los centros de conciliación y en todo caso pueden, como les decía, llamar por teléfono al 204-8020, anexo 1031 y solicitarlo o escribir al correo concilia@minjus.go.p. El abogado dedicado a este centro ya no puede llevar casos por su cuenta. Claro que sí, ya lo habíamos dicho en antes. El abogado que está adscrito a un centro puede llevar libremente casos, pero fuera del centro de conciliación, no dentro del centro de conciliación, ni casos que se hayan visto, casos de conciliación que se hayan visto dentro del centro. Pueden llevar cualquier otro caso, aunque sea de alguna de las partes, pero que no se hayan visto en el centro de conciliación. ¿Cuáles son los requisitos para tener un centro de conciliación? Bueno, en primer lugar, tienes que tener una asociación que sea sin fines de lucro y que pues esta decida formar un centro. Pueden igual consultar todos los requisitos en el TUPA y también preguntarlo a concilia@mincu.gov.p. Básicamente es lo que decían, tiene que tener un ambiente que tiene que tener para sala de conciliación de 3x3. eh, Tiene que tener una asociación especializada que diga para qué fin va a ser, que es la de conciliación y tener por lo menos 2 conciliadores y un abogado verificador, ¿no? Entre otras. Buenos días. Lamentablemente, la mayoría de conciliadores realizan esa práctica de recién leer el asunto de conciliación y no cumplen el rol importante que tiene esa función. Bueno, sí lo hay y deben ustedes hacer como si acompañan a alguien, que no necesariamente tienen que ser abogados ustedes para acompañar a alguien, pues de decirle al conciliador que cumpla, ¿no? Eh, con un lenguaje apropiado, ¿no? Decirle que cumpla su función, ¿no? ¿Por qué se carece de jueces conciliadores? Bueno, la función del juez es la de ellos tomar la decisión, ¿no? No es la de mediar el conflicto de intereses. Yo creo que por ahí va, ¿no? ¿Cuál sería la actitud del conciliador ante un conflicto? Bueno, la de mantener una conducta imparcial, ¿no? Y la de, pues, de abstenerse, inhibirse, si es que él no puede llevar el caso por X motivos de afinidad, de amistad, de trabajo, lo que sea, ¿no? Eh, y la otra actitud es la de desempeñarse adecuadamente y eficientemente. Muy bien, creo que ya el tiempo se nos está pasando. Eh, Más bien, si copian las preguntas, no sé, hay bastantes. Algunas ya las hemos resumido por ahí. Sí, son más de 100 preguntas que tenemos. Wow, si pues de las Lamentablemente el tiempo copias no da para se pueden copiar, responder ¿no? todas. Sí, tal Pero vez. también
las pueden Pueden hacer a escribirte de través de, repente, ya, el correo de repente. sí, pueden consultarnos a través del correo concilia@micus.go.p, ¿no? Y si gustan que les conteste yo, bueno, les trasladarán, pero son bastantes, les contestaré por correo. Sí, sí, que lo pregunten por correo. Está bien. Bien, excelente. A Agradecemos ver, al doctor ¿yo puedo Miguel escribir acá? ¿Puedo escribir Gordillo. Sí, acá? sí, claro, puedes también poner, ¿Cómo de hago? poner ¿Cómo el hago? correo O si en el no, chat. tú ponlo mi correo. No, no, no sé cómo hacer. Y A ver, yo les paso el correo ya, ya, a los ya, listo. participantes. Si no, para que directamente escriban. Pues bien, Pero concisos, ¿ah? Por favor. bien, agradecemos al doctor Miguel Gordillo Ramos, por haber sido una excelente conferencia. Y bueno, su disposición a responder todas las preguntas, lamentablemente, pues choca con el tiempo que tenemos disponible para estos efectos. Sin embargo, vamos a procurar para tenerlo pues en una nueva oportunidad. Creo que conferencias como estas ameritan una repetición. Entonces, sin más, agradecemos nuevamente también a los participantes por su permanencia y sus preguntas y nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Ah, y a los que participan en el curso, se les ha comunicado que hay una ampliación para los que no han podido dar en la evaluación, puedan hacerlo, digamos, con tranquilidad en el transcurso de la semana. Bien, entonces, nuevamente, muchas gracias y hasta luego. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Gracias, Jesús.